Increíble revelación, la humilde limpiadora que sorprendió a millonarios hablando 10 linguas. Rosa se hallaba en la mansión de la familia Márquez, rociando el pulidor en mármol blanco que brillaba como el día. El aroma de lujo la envolvía, pero la escasa luz intensificaba las sombras de su vida. Aquel vecindario, donde cada rincón hablaba de éxito y ostentación, era un mundo del que siempre había sentido que carecía. Con sus manos cansadas, pensaba en las burlas que había soportado desde niña, en las risas despectivas sobre su acento y su escaso dominio del inglés. El pálpito de inseguridad rasguñaba su pecho, a veces tan intensamente que le resultaba difícil respirar. Cada jornada era una prueba. Mientras pasaba la aspiradora, se imaginaba a sí misma como una figura de importancia, no una limpiadora, sino alguien que podía compartir su sabiduría y su deseo de superación. En sus noches silenciosas, cuando sus hijos dormían, se desvelaba con libros de gramática y poesía. Su mente se llenaba de sueños hasta que la realidad la despertaba cada mañana, un Ecuador revivido, un deseo de romper el ciclo de pobreza en el que había crecido. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su mente: no olvides tu lugar, Rosa. El dilema moral crecía dentro de ella. Rosa quería ser más que la mujer que recoge el polvo ajeno. La oportunidad de estudiar y mejorar su inglés la llamaba, pero el miedo a ser juzgada la mantenía atada. Detrás de la fachada de limpieza y servicio, había una mujer que soñaba con ser una voz entre los ricos, compartir con ellos su historia, su esencia. Pero, ¿podría hacerlo sin que se sientan superiores? La tensión entre su realidad y sus aspiraciones creativas no hacía más que crecer, como un volcán a punto de entrar en erupción. Un día, mientras estaba limpiando en un evento, un grupo de millonarios empezó a hablar sobre ella, burlándose de su inglés en un tono caricaturizado. ¿Qué más puede ofrecer que trapear y rociar? Una risa burlesca estalló entre ellos, llenando el aire de resentimiento y tristeza. Cada comentario era un puñal que la atravesaba. Rosa, aunque herida, resistió el ardor en su pecho, y el nudo en su garganta apretó más fuerte. ¿Qué pasaría si ellos descubrieran que hablaba 5 idiomas? La idea era electrizante, pero el miedo la mantenía cautiva. Nadie en ese lado de la vida podría imaginar lo que ella era capaz de hacer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia envolvió a Rosa. Esa tarde, mientras limpiaba el último cuarto, una determinación chispeó dentro de ella. ¿Y si se atrevía a hablar? El terror la acosaba, pero a la vez, anhelaba el momento en que su voz, esa misma que había sido blanco de burlas, les revelara un mundo de lenguas y culturas. El momento estaba cerca, y ella lo sabía. La oportunidad podría darle el poder que sentía que le faltaba. A cada paso, sus palpitaciones se aceleraban, el pensamiento de asistir a la reunión la dejaba sin aliento. Aquella noche, al mirar a sus hijos dormidos, apretó un puño y el deseo ardió, brillar, aunque solo fuera un instante. Se asomó a la idea de que quizás, solo quizás, los ojos de aquellos millonarios se abrirían al escucharla, y todos los prejuicios caerían. Mientras la incertidumbre danzaba en su mente, así como las luces del vecindario encendían la noche, ella sabía que su vida podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La mañana siguiente llegó con un aire de frenética expectativa. Rosa se despertó antes de que el sol comenzara a asomarse. La inquietud en su pecho era un constante recordatorio de que el momento que tanto había temido y ansiado se aproximaba. Sabía que en pocas horas asistiría a una reunión donde estaría rodeada de aquellos que una vez la habían menospreciado. La ropa que eligió, un vestido sencillo pero cuidado, era su armadura. Aquel día, no iba a ser solo una limpiadora, era el día de demostrar quién era en realidad. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos reían y jugaban, ajenos a sus pensamientos turbulentos. Rosa sonrió, pero su mente estaba en la reunión.
Pensó en su historia, en los sacrificios que había hecho por ellos. Transmitir su conocimiento y su pasión por los idiomas era ahora una cuestión de no solo superarse a sí misma, sino de abrir caminos para sus hijos, de sembrar la confianza que alguna vez le había faltado. Ya en el evento, la opulencia la abrumó. Cada detalle parecía gritarle su lugar en el mundo. Las conversaciones despreocupadas de los asistentes resonaban a su alrededor, y ella se sintió como una intrusa cuando los miró a los ojos. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar, la idea de ser vista y escuchada más que una simple limpiadora le dio valor para avanzar. Caminaba con propósito, cada paso hacía eco en su mente, como un mantra que comenzaba a despojarla de las inseguridades de su pasado. Mientras arreglaba una mesa detrás de los anfitriones, escuchó fragmentos de conversaciones que le helaron la sangre. Aún así, mantuvo la compostura. En un momento de claridad, se dio cuenta de que el poder no solo residía en lo que los otros pensaban de ella, sino en lo que ella decidiera creer sobre sí misma. Las palabras empezaron a fluir en su mente, el latido de su deseo de expresarse en otros idiomas, de contar su historia, de conectar a través del lenguaje. Cuando las presentaciones comenzaron, se sintió vacilar, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Pero fue el recuerdo de las burlas lo que encendió una chispa en su corazón. El miedo se transformó en gasolina, lista para avivar la llama que había estado oculta durante tanto tiempo. Cruzando la sala, sintió la mirada curiosa de sus interlocutores. Ella sabía que en ese momento, su destino pendía de un hilo. De pronto, la anfitriona hizo una invitación. ¿Alguien quiere compartir alguna historia interesante de su vida? Antes de que pudiera detenerse a pensarlo, Rosa levantó la mano. Las cabezas se volvieron hacia ella, una mezcla de sorpresa y escepticismo en sus rostros. Un momento de silencio se extendió, mientras ella se preparaba para hablar. El primer sonido que brotó de su boca fue más que un simple idioma, era una declaración. Sorprendida por su valentía, comenzó a contarle sobre el rico tejido de su vida, compartiendo anécdotas de su infancia, de sus luchas y de cómo había aprendido a hablar varios idiomas mientras limpiaba las casas de aquellos que la miraban por encima del hombro. Las palabras resonaron en el aire, y ella podía sentir el cambio, como si los prejuicios fluyeran de sus cuerpos. «Hablo 5 idiomas», dijo con firmeza, y los murmullos comenzaron a cambiar. Un atisbo de sorpresa las envolvió. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar su autenticidad. Una voz interrumpió: «¿Qué más puedes ofrecer además de eso?». La burla era clara, pero en lugar de paralizarla, Rosa sintió una oleada de determinación. En un instante, se dio cuenta de que no era solo su voz la que debía alzarse, sino su espíritu. Decidiendo no dejar que otros definieran su valor, se preparó para enfrentar la hostilidad de esos rostros. La tensión crecía, y en el aire, un pacto de desafío surgió. Justo cuando estaba a punto de responder, un sonido proveniente del fondo de la sala la interrumpió. La atmósfera cambió de repente. ¿Quién o qué podría ser? Sus pensamientos erráticos se disiparon por un momento, mientras una nueva causa de inquietud se cernía sobre ella. Rosa. Sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad, y sabía que ese nuevo giro podría cambiar el rumbo de su lucha por ser escuchada. El sonido, un butrón resonante, robó la atención de todos en la sala. Una figura emergió de la parte trasera, su presencia llenando el espacio con una mezcla de sorpresa y autoridad. Era un hombre con una larga cabellera, bien arreglada, que llevaba una chaqueta de diseño impecable. Sus ojos encarnaban una curiosidad penetrante mientras se acercaba a Rosa. La burla en la voz de la interrupción anterior se desvaneció en un instante, reemplazada por un silencio expectante. Rosa sintió cómo su corazón latía más rápido. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre, su tono era autoritario pero agradable. «No he podido evitar escuchar partes de su historia. ¿Podría decirnos más sobre su experiencia con los idiomas?». Su insistencia ofrecía a Rosa una oportunidad para brillar, pero también la sumía en un torrente de dudas. ¿Estaría realmente interesada en lo que tenía que ofrecer? Respiró hondo y centró su mirada en el hombre, recordando que, más allá de las miradas que la juzgaban, había un puñado que deseaba escucharla. Con voz firme, comenzó a relatar cómo cada idioma aprendió era una pieza de su historia, un puente que le había permitido superar barreras y conectar con culturas diferentes.
Las palabras fluyeron con más confianza, como si una fuerza interna estuviera guiándola. El ambiente en la sala cambió. En lugar de sentirse acorralada, Rosa notó que algunos miembros de la audiencia comenzaban a sentir intrigueros. A medida que compartía sus vivencias y sueños, la imagen de la limpiadora se desvanecía, reemplazada por la de una mujer decidida a no ser relegada al pasado. A pesar de la hostilidad previa, el hombre de la chaqueta disciplinada parecía verdaderamente cautivado. ¿Y cuál es su visión para el futuro?, preguntó, enfocándose en sus ojos. La pregunta entró en su mente como una invitación a pensar en grande, a no limitarse a ser vista únicamente como una limpiadora. Rosa sintió que la sala se convertía en un escenario. En lugar de sentir la presión de las expectativas ajenas, entendió que había llegado el momento de cumplir sus propias aspiraciones. Quiero crear un espacio donde las personas que luchan por encontrar su voz puedan aprender, sin prejuicios. Quiero enseñar lenguas no solo como herramientas de comunicación, sino como un medio para enriquecer vidas y abrir puertas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros reflejaban admiración. En ese instante, todo lo que había experimentado se unió en un motivo sólido. Ella no era solo una limpiadora, era una educadora en potencia, una mujer con un propósito que podría inspirar a otros, pero entonces, en medio de la satisfacción que la invadía, sintió el pulso de la duda multiforme. ¿Sería realmente posible? ¿Atraería a otros a un espacio que ella misma había ideado, sin formación formal alguna? Esa inquietud aún persistía, un eco que resonaba dentro de su mente. Mientras contemplaba el camino por delante, la voz burlona resurgió en un rincón de su memoria. ¿Qué más puedes ofrecer además de eso? Las palabras no la abandonarían tan fácilmente. Sabía que para enfrentar no solo a esos susurros negativos, sino también para consolidar su lugar, tendría que demostrar que su visibilidad no dependía de la aprobación de otros. La charla continuó con preguntas que llenaban el aire, pero en su interior, Rosa se encontraba en una encrucijada, si realmente estaba lista para dar ese salto hacia lo desconocido, hacia una nueva vida, o si el miedo volvería a nublar su destello. Mientras la discusión se intensificaba, un viejo conocido de su pasado apareció en la sala. La familiaridad de su figura lo transformaba de un observador pasivo en un nuevo obstáculo que podría amenazar su transformación. Rosa sintió como la tensión envolvía su ser, consciente de que en esta reveladora noche, no solo jugaba por su futuro, sino también por su revelación personal. ¿Tendría el valor de arriesgarlo todo para convertirse en lo que soñaba? La figura conocida se acercaba, y con cada paso que daba, Rosa podía sentir el peso del pasado, como una cadena que intentaba frenar su impulso hacia el futuro. Era Eduardo, un compañero de la escuela secundaria que había sido parte integral de su vida en un tiempo en que la inseguridad predominaba. Había sido una voz dentro del ciclo de burlas que la había ridiculizado, convirtiéndose en un recordatorio de la joven temerosa que había sido. Rosa intentó concentrarse en las preguntas que la audiencia le hacía. Pero el tiempo parecía dilatarse mientras Eduardo se posicionaba al borde de su campo de visión, con una mirada que mezclaba curiosidad y desdén. ¿Te crees una profesora ahora?, parecía preguntar su presencia. Esa percepción, íntima y dolorosa, un desafío directo a su valía. La frase que había pronunciado anteriormente aún flotaba en el aire, resonando en su mente. Quiero crear un espacio. Quiero enseñar. Era una proyección de su nuevo yo, pero el eco de viejos recuerdos amenazaba con desdibujar esa imagen. La mirada de Eduardo se convirtió en un foco de atención que la intimidaba y desafiaba al mismo tiempo. Decidió, en un acto de determinación súbita, mirarlo a los ojos. Sí, lo creo, murmuró con fuerza medida. Las palabras eran una declaración, un regreso al origen de su fortaleza recién descubierta. En ese instante, el aire en la habitación cedió un poco, como si varios presentes contuvieran el aliento, esperando su próximo movimiento. El hombre de la chaqueta bien ajustada se dio cuenta del cambio en la energía. Sus ojos no se apartaron de ella, percibiendo que detrás de su voz había una lucha interna por hacerse valer. Esa es una visión poderosa, Rosa. Pero, ¿qué pasos concretos has considerado para hacerla realidad? La pregunta era incisiva y surgía de un lugar genuino de curiosidad,
pero también representaba un reto que podría despertarle la angustia. Mientras formulaba la respuesta, Rosa recordó cada sacrificio que había hecho, cada noche dedicada al estudio autodidacta. Anhelo construir talleres y sesiones individuales. Estoy decidida a crear un entorno accesible para quienes, como yo, alguna vez sintieron que su voz no importaba. Quiero que entiendan que cada idioma abre no solo una puerta, sino también la mente. La convicción brotaba de ella, alimentada por la expectativa constructiva de quienes la rodeaban. Sin embargo, su mirada se desvió una vez más hacia Eduardo, allí, inmóvil y aparentemente escéptico. ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te ve como una educadora? Su propia voz interior resonaba con esa mística, cuestionando si realmente poseía la autoridad y el conocimiento adecuados. No podía permitir que esa sombra la dominara. Lo fiado a sus experiencias y un camino que había empezado a forjarse era más significativo que cualquier duda externa. Con cada nuevo hilo de retórica, Rosa se adentraba en su propio laberinto, forzando una salida hacia la luz. Al final de la charla, un pequeño grupo comenzó a acercarse, sumándose a las preguntas, a las propuestas, a las ansias de conectar. La sala parecía vibrar con nuevas oportunidades. Sin embargo, el rostro de Eduardo continuaba en su mente, un recordatorio de que sus miedos aún podían materializarse. Mientras se despedía, un mensaje de red social sonó en el teléfono. Era un contacto de los viejos tiempos, sugiriéndole una colaboración en un nuevo proyecto de idiomas. La oferta era tentadora, pero había un trasfondo que le daba duda. ¿Sería esto un primer paso o un desvío hacia las expectativas ajenas? Rosa sintió cómo la capitalización de su sueño la empujaba a decidir. El viejo eco de la crítica seguía resonando en su mente, pero esta vez estaba dispuesta a confrontarlo. ¿Qué camino tomaría? Solo el tiempo lo diría, pero, por primera vez, la incertidumbre no la asustaba, la intrigaba. Mientras el murmullo de la sala se desvanecía, se preguntaba si estaba preparada para finalmente enfrentarse a su pasado. Aquel viejo conocido de su historia. A través de la neblina del desafío que lo acompañaba, algo en su interior comenzó a despertar. La vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse de formas que jamás había imaginado. ¿Sería capaz de cruzar esa línea y reclamar su nuevo destino, incluso aunque ello implicara arriesgarse a ser quien siempre había deseado ser? Rosa despertó angustiada, el recuerdo de Eduardo aún flotando en sus pensamientos. El estruendo de su voz interna se asemejaba a un tambor marcando un paso incansable. ¿Quién te va a escuchar? Las horas que pasaron desde el evento no le permitían escapar del impacto emocional de la confrontación. Sin embargo, había algo diferente en su mente, una chispa de desafío que comenzaba a arder. Mientras se preparaba, repitió para sí misma que cada decisión, cada pequeña acción, sería un ladrillo en la construcción de su futuro. La oferta de colaboración seguía presente en su mente, cada vez más como una tentación interesante. Pero no iba a radicalizarse ante la presión ni dejarse llevar por el miedo. Era momento de definir qué quería realmente. El día que había esperado durante tanto tiempo llegó, su primer taller sobre la enseñanza de idiomas. Rosa organizó todo con un meticuloso cuidado, desde la presentación del material, hasta cómo abordaría a sus futuros alumnos con empatía y respeto. Sabía que la inseguridad no desaparecería de la noche a la mañana, y aún habría ecos de su pasado que intentarían desestabilizarla, pero no iba a dejarse vencer. A medida que avanzaba la mañana, el nerviosismo pasó por su cuerpo como un río crispado, pero también había un creciente sentido de propósito. Cada vez que miraba por la ventana, detenía su mirada en las primeras personas que llegaban al edificio, diversas edades, géneros y trasfondos. Aquello confirmaba su visión de un entorno accesible, como el que había anhelado en su mente. Esta era una oportunidad para demostrar que sus experiencias, incluso las más difíciles, podían servir de base para ayudar a otros. Al iniciar el taller, su voz resonaba entre los presentes con una claridad renovada y cada frase que pronunciaba se sentía como un paso firme en un suelo que solía ser inestable. Habló de su vida, de los obstáculos que había sorteado, y las lecciones aprendidas de cada bache en su camino. Le resultó revelador ver cómo algunas sonrisas se encendían entre la audiencia, y cómo los ojos de los más jóvenes brillaban con esperanza. Hoy no solo vamos a aprender un idioma, comenzó a decir, sintiendo cómo su corazón latía por la emoción del presente.
Hoy compartiremos nuestras historias, aprenderemos unos de otros. Cada uno de ustedes tiene un valor y una voz que debe ser escuchada. Las palabras, nacidas de un profundo deseo de conectar, parecían hacer eco en la sala, resonando con cada asistente. De pronto, escuchó a alguien del fondo. Era un rostro conocido, Eduardo. Su sonrisa parecía más curiosa que despectiva. Había decidido asistir, quizás llevar una propuesta o simplemente un recordatorio de su pasado. Rosa sintió que una ola de incertidumbre la invadía, pero la miró con firmeza e hizo su mejor esfuerzo por mantener la concentración en el taller. Los cuestionamientos que empezaron a fluir del grupo eran desafiantes, pero también le brindaron la oportunidad de demostrar su conocimiento y pasión. Había un poder en la preparación que la anclaba. Se lanzó contra cada duda que surgía, convirtiendo posibles obstáculos en momentos de enseñanza valiosa. Al finalizar la sesión, sintió que había logrado conectar no solo con sus alumnos, sino también con la versión más fuerte de sí misma que había trabajado por tanto tiempo. Pero el eco de una conversación previa con Eduardo no la dejaba. ¿Quién te ve como una educadora? Esa duda seguía atravesando su mente cuando los participantes comenzaron a retirarse. Uno de ellos, un joven que parecía inseguro al principio, se acercó a ella. Señora, sus palabras realmente me impactaron. Me gustaría seguir adelante con sus enseñanzas. Su agradecimiento fue un bálsamo que restauró su confianza. Sin embargo, el abrazo de Eduardo al salir hizo que su corazón se acelerara una vez más, y esta vez se sintió escudriñada. Sin respuesta clara a la pregunta que le hizo, Rosa se preguntó si su viaje apenas empezaba. Las dudas siguientes estaban a punto de presentarse. A medida que la incertidumbre comenzaba a mezclarse con la emoción, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez Eduardo tenía razón, tal vez aún no había terminado de demostrar que su voz era digna de escucha. La promesa que había hecho a sí misma de enfrentar todo lo que temía lo haría más fuerte de lo que jamás imaginó. Pero entonces, el mensaje de su antiguo mentor apareció de nuevo en su teléfono. Hablemos sobre la colaboración, creo que será más grande de lo que crees. Y ante esa invitación, la inquietud regresó. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para demostrar su valía? ¿Se arriesgaría a abrir la puerta a nuevas oportunidades o se quedaría atrapada en el pasado? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y esa elección la llevaría a un nuevo desafío que pondría a prueba su esencia misma. La presión comenzaba a aumentar, y sentía que el destino la esperaba. ¿Sería capaz de avanzar hacia adelante, o su pasado la atraparía una vez más? Rosa se encontraba en una encrucijada, su mente balanceando entre la autosuficiencia que había sentido en su taller y las sombras de su antiguo yo. La conversación con Eduardo resurgía tanto en su memoria como en su teléfono, donde el mensaje de su antiguo mentor permanecía como un canto de sirena. Hablemos sobre la colaboración. La chispa de desafío que había empezado a arder, ahora se convertía en un incendio que requería atención. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a desarrollar una estrategia. Recostada en la cama aquella noche, levantó su cuaderno y comenzó a hacer listas. En una página, anotó lo que deseaba lograr. En otra, los temores que la mantenían anclada en el miedo, el idea que Eduardo había dejado flotando en su mente, la idea de que su voz no era digna de ser escuchada. Si su objetivo era crecer y dejar atrás esa inseguridad, necesitaba desmantelar esa narrativa interna, ladrillo a ladrillo. Cada sesión de autoanálisis era un ejercicio de confrontación. De hecho, leyó un artículo sobre el poder de la vulnerabilidad y cómo, al desnudarse ante los demás, se fortalece una conexión genuina. Rosa nunca había pensado en la vulnerabilidad como una herramienta, pero comenzó a escribir sobre sus momentos más vulnerables. Reconoció que su pasado, en lugar de ser una carga, podría ser el puente hacia el entendimiento y la empatía. El miedo al juicio ajeno seguía acechando, sin embargo, Rosa ideó un plan. Decidió que, si decidía aceptar la colaboración con Eduardo, lo haría no como una sumisa, sino como una socia. Su voz tenía que resonar en un lugar donde ella pudiera establecer límites claros. La jornada anterior había confirmado que había aprendizajes valiosos en sus luchas y deseaba compartirlos sin permitir que el pasado dictara su presente. Al día siguiente, contactó a Eduardo y propuso una reunión. Su corazón palpitaría con fuerza,
pero había un sentido renovado de propósito empujándola hacia adelante. En la cita, con una suma de nervios y determinación, compartió sus ideas y expectativas. Podemos crear un espacio donde la vulnerabilidad no sea un tabú, sino una fortaleza, dijo, manteniendo firme la mirada, desafiando de alguna manera al Eduardo que había conocido. La respuesta de él no fue de rechazo, sino de fascinación. Poco a poco, la conversación fluyó hacia el futuro, donde empezaron a entrelazarse sus visiones. Rosa nunca había imaginado que podría encontrar a alguien dispuesto a escucharla sinceramente, y mientras discutían, comenzó a surgir dentro de ella una autoconfianza renovada, una sensación de que, tal vez, se estaba convirtiendo en lo que siempre quiso ser, una educadora influyente. Sin embargo, pequeños destellos de incertidumbre interrumpían su euforia. La idea de ser vista con nuevos ojos la desgarraba entre la emoción del reconocimiento y el miedo a la evaluación constante. Así que decidió trabajar su discurso, prepararse, y más importante aún, modelar un espacio donde los errores se viesen como oportunidades de aprendizaje. Fue entonces cuando le llegó una propuesta que nunca esperó. Eduardo le sugirió que, en lugar de un solo taller, podrían organizar una serie de encuentros mensuales donde los asistentes pudieran no solo aprender el idioma, sino también compartir sus historias, buscando crear una comunidad inclusiva. Rosa, en estado de sorpresa, sintió que la idea resonaba profundamente en su corazón. Pero la pregunta retumbó una vez más, ¿realmente estaba preparada para liderar un cambio tan grande? Mientras se preparaba para ese nuevo paso, el eco de su voz interior comenzaba a transformarse. En lugar de cuestionamientos vacíos, ahora se convertían en interpelaciones que invitaban a la acción. ¿Por qué no tú? Rosa sabía que, enfrentar esta oportunidad sería una prueba inminente y aún tenía que decidir si podría sostener la manta de la inseguridad cada vez que sintiera la presión del juicio ajeno. Mientras finalizaban la conversación, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Era una notificación de redes sociales. Había sido etiquetada en una publicación que hablaba de su taller. Con sus ojos abiertos de par en par, leyó que varias personas la habían mencionado por su valentía y habilidad para enseñar de una manera que conectaba profundamente. Pero en lugar de alegría, una inquietud renovada se apoderó de ella. Si esa era la forma en que la veían, entonces todo a su alrededor comenzaba a transformarse, y esa imagen comenzaba a definir lo que podría llegar a ser. ¿Estaba lista para abrazar esa identidad, o se dejaría arrastrar por el temor de que la percepción de otros podría ser simplemente un espejismo? La incertidumbre nuevamente acechaba. Rosa estaba lista para averiguarlo, pero esa misma noche, una realidad se impuso. El camino que había elegido estaría repleto de decisiones y confrontaciones más grandes, y era en ese espacio donde comenzaría a definir su verdadero yo. ¿Cómo se transformaría cada momento en una prueba para su espíritu? ¿Qué revelaciones inesperadas surgirían cuando empezara a explorar la profundidad de su nueva realidad? El siguiente desafío estaba a la vuelta de la esquina, y Rosa estaba lista para enfrentarlo, incluso si eso significaba confrontar su más profunda inseguridad. Rosa despertó aquella mañana con un remolino de pensamientos en su mente. El eco de la conversación con Eduardo resonaba en su interior, recordándole que había cometido un error fundamental al no abordar de inmediato sus temores. Era hora de dar un paso más allá de la conceptualización y aterrizar en la práctica. Se sentó al borde de la cama, respirando profundamente, mientras una mezcla de emoción y ansiedad invadía su ser. Decidió que necesitaba un espacio en el que pudiera trabajar su discurso y presentar sus ideas sin miedo. Convertir su habitación en un refugio creativo parecía ser la solución. Cada rincón se llenó con hojas de papel, libros de autoayuda y anotaciones sobre el poder de la vulnerabilidad. Al colocarlas en la pared como un mapa mental, comenzó a observar patrones. Los temas en los que se sentía fuerte estaban entrelazados con aquellos que aún le provocaban inquietud. Mientras organizaba los materiales, una revelación poderosa tomó forma. Rosa comprendió que compartir su experiencia requeriría un nivel de autenticidad que nunca había explorado a fondo. Su historia estuvo marcada por choques, fracasos, pero sobre todo, por resiliencia. A medida que las horas avanzaban, el tiempo transcurría pero la presión no disminuía. La inminente reunión con Eduardo se acercaba y su mente estaba en plena efervescencia.
El momento en que se presentó ante Eduardo fue como pararse al borde de un precipicio. Había planificado cada palabra, cada pausa, pero el verdadero desafío era la percepción de ella misma frente a la contradicción de su propia imagen. ¿Cómo se vería en el reflejo de alguien que había sido su mentor? Con un cuaderno en mano y una intensa determinación, empezó su presentación. Hoy no solo hablaré de un taller, quiero que este sea un espacio donde cada voz tenga valor, comenzó. Mientras hablaba, sus manos se movían rápidamente enérgicas, la memoria de la vulnerabilidad se entrelazaba con su discurso. Tal vez no se trataba solo de enseñar un idioma, se trataba de construir un puente emocional a través de la conexión humana. Pero las sombras de la duda todavía la acechaban. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas, tanto propias como ajenas? Después de sus primeros argumentos, la expresión de Eduardo era difícil de leer. Sus ojos, habitualmente críticos, brillaban con curiosidad, pero una parte de ella aún temía el juicio. Cuando él finalmente habló, su voz era un aliento fresco. Lo que propones es innovador, Rosa. Y quizás, lo que más me impresiona es el valor con el que lo compartes. ¿Qué necesitas para seguir adelante? La pregunta quedó suspendida en el aire, y mientras ésta se repetía en su mente, un torrente de ideas fluyó a través de su cuerpo. Rosa necesitaba construir un equipo. Aquella revelación la llevó al instante siguiente. Si quería crear el espacio inclusivo que imaginaba, no podía hacerlo sola. Entonces, ¿a quién elegiría para esa misión? La aclaración llegó con la imagen de una antigua compañera, Sofía, que siempre había mostrado un talento innato para conectar con diversas personas en la comunidad. Así que comenzó a planear cómo acercarse a ella. La idea de un presupuesto, la logística de los encuentros, la creación de materiales, todo se tornaba en un enredo de posibilidades y desafíos logísticos. La emoción se fusionó con una cierta desesperación al discernir que cada decisión venía con su propio peso. El futuro era un campo fértil pero al mismo tiempo intimidante donde las semillas de su labor tendrían que pasar por la prueba de hacer crecer algo deslumbrante. Al finalizar la reunión, ambas partes coincidieron en el camino a seguir, y Eduardo le abrió la puerta a nuevas oportunidades. Sin embargo, Rosa compartía una lucha interna. La creciente urgencia de mostrarse no era simplemente un reto profesional, se había transformado en una cuestión de identidad personal. Podría legitimar su nuevo rol ante los demás y, más importante aún, ante sí misma, mientras se dirigía a casa, su mente comenzaba a vagar de nuevo hacia los desafíos éticos de su nuevo proyecto. ¿Sería capaz de no solo presentar el conocimiento, sino también ser un ejemplo de integridad en los momentos difíciles? Cada vez que sus pensamientos caían en ese abismo, una pregunta volaba de regreso: ¿qué significa realmente ser un líder en este contexto? La noche caía y su teléfono alertaba un nuevo mensaje. Era una invitación para dar su primer publicitado taller en un espacio local, algo inesperado que podría cambiar el rumbo de su trayectoria. Sin embargo, en lugar de alegría, la incertidumbre golpeó su pecho. Había llegado el momento de enfrentar algo más que una simple presentación, se trataba de una exposición pública de su esencia misma. La pregunta recurrente se hizo eco en su mente: ¿podría ser la persona que decía ser, o el ecosistema de expectativas la relegaría a la sombra una vez más? Con la vista fija en la pantalla luminosa, pensó en una sola cosa: el momento de la verdad se acercaba, y ella debía decidir si estaba dispuesta a dar el salto. ¿Se permitiría a sí misma brillar o se dejaría consumir por el miedo que siempre acechaba? La elección estaba a un paso de distancia, y las oportunidades pendían de una delgada cuerda, al borde de caer o elevarse. Rosa pasó la noche en vela, su mente vívida y rebelde, girando entre la emoción y la ansiedad. La invitación al taller había encendido chispas de determinación en su interior, pero también la gravedad de lo desconocido la mantenía despierta. La imagen de una sala llena de rostros expectantes se dibujaba en su mente, sus miradas un espejo que reflejaba tanto su inseguridad como su deseo inquebrantable de comunicarse de manera auténtica. Decidió que cada día hasta el taller sería una oportunidad para prepararse no solo en sus contenidos, sino en su propia confianza. Cuando el sol apareció por la ventana, iluminando su refugio creativo, comenzó a delinear un plan de acción. Anotó cada aspecto esencial, su mensaje central, ejemplos personales que quería compartir,
y pequeñas historias que demostrarían su autenticidad. Aquello no era solo un taller sobre idiomas, era su propia narrativa tomando forma. Mientras organizaba su discurso, se dio cuenta de que debía incluir el viaje que la llevó a ese momento. Recordar sus fracasos y éxitos, las personas que la apoyaron y las que la desanimaron, se tornaba vital para conectar con su audiencia. Al hablar desde su vulnerabilidad, tenía la esperanza de crear un espacio donde otros también pudieran abrirse. Pero la preocupación por cómo se percibiría su historia la asaltó de nuevo. ¿Sería suficiente? Sus experiencias resonarían con personas que, a simple vista, parecían tener vidas muy diferentes. Sin embargo, la idea de incluir a Sofía en el proyecto la animaba. Sabía que podía confiar en su compañera. Así que, tras días de evitarlo, decidió llamarla. La conversación fluyó con naturalidad. Sofía, con su risa contagiosa, la escuchó atentamente. Rosa compartió su visión, sus sueños y vulnerabilidades. La respuesta de Sofía fue un impulso inesperado. Me encanta, Rosa. Creo que es algo que vale la pena apoyar. Quiero estar ahí, y lo haré. Esa afirmación encendió un brillo en los ojos de Rosa. En ese momento, se sintió menos sola en su viaje. Con cada ráfaga de palabras, su confianza incrementaba, ya no era solo una cuestión de ella. Ahora había alguien más involucrado, alguien que también creía en la visión. Días después, el taller llegó a ser no solo un evento programado, sino el reflejo de su trabajo, su dedicación y los valores que deseaba transmitir. La noche anterior a la presentación, Rosa se sentó con un cuaderno en la mano, donde había plasmado su discurso junto con las indicaciones específicas sobre cómo quería que su mensaje impactara a la audiencia. Releyendo las líneas, sintió que cada palabra dejaba un eco de su verdad personal. Por fin, el día llegó. Al entrar en el espacio, Rosa sintió como la respiración se le aceleró, cada respirar una mezcla de nervios y adrenalina. Los rostros de los asistentes aparecieron ante sus ojos, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos potenciales receptores de su mensaje. El pánico la abrazó por un segundo, pero inmediatamente se recordó a sí misma. Había trabajado por esto. Ella estaba allí para compartir, no para ser juzgada. Con cada presentación, su voz resonó más segura, sus historias fluyeron con una fluidez casi natural. La conexión que había anhelado comenzó a formarse, y en esos momentos, la cámara interna que la acechaba se desvaneció. A medida que hablaba de la humildad y el aprendizaje, las interacciones se tornaron enriquecedoras, emergiendo preguntas y respuestas. Un ambiente de confianza comenzó a construirse. Sin embargo, al llegar al clímax de su discurso, un comentario de un participante la atravesó como un rayo. Un hombre que sostuvo que su enfoque era demasiado emocional la hizo tambalear. Por un instante, las palabras se quedaron atoradas en su garganta, y la duda emergente amenazó con romper el hilo de su discurso. Pero, en lugar de retroceder, Rosa tomó una respiración profunda y se confrontó con él. Si no permitimos la emoción, ¿qué espacio queda para la conexión auténtica entre nosotros? Respondió, midiendo cada palabra. Mientras el taller concluía, sintió que había cruzado una línea. No solo había presentado un taller, había reclamado su espacio como líder, no a través de una rigidez académica, sino de la humanidad que todos compartían. Al concluir, varias personas se acercaron a ella, agradeciéndole. Pero en el fondo de su mente, una inquietud quedó sin resolver. ¿Había realmente satisfecho las expectativas de esos rostros anónimos? Mientras se retiraba, una notificación en su teléfono la detuvo en seco. Un mensaje de Eduardo. Lo que hiciste fue admirable. ¿Pero listo para la próxima oportunidad? Estoy planificando algo que puede ser aún más grande. Rosa sintió un torbellino en su estómago. ¿Podría seguir enfrentando sus miedos? El horizonte se ampliaba, pero con él también sus dudas. La verdad era más complicada de lo que había imaginado, y la pregunta emergía nuevamente, ¿podría sostener el peso de lo que estaba por venir? Las palabras de Eduardo resonaban en su mente como un eco persistente. La idea de una nueva oportunidad pulsaba con intensidad en su pecho, pero también desencadenaba un torrente de dudas en su interior. ¿Qué podría ofrecer aún más grande que lo que había compartido en el taller?
Rosa se sentó frente a su mesa, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Con cada posible proyecto que emergía en su mente, la inseguridad la asfixiaba. Sin embargo, había algo en la idea de crecer que la atraía, como un imán irresistible. Decidió que debía abordar sus temores con una estrategia. Si había logrado transformar su voz ante una audiencia, quizás podía replicar ese éxito en un contexto diferente. Comenzó a investigar sobre sus habilidades y cómo podía incorporarlas en nuevos espacios. Pasó horas perfeccionando no solo la estructura de lo que quería comunicar, sino también cómo podía expandir su habilidad de hablar varios idiomas y comunicarse con una diversidad de personas. La idea de superar sus propios límites ocupaba sus pensamientos. Así que se propuso aprender un nuevo idioma. Cada día, dedicaba tiempo a practicar, estructurando lecciones y buscando recursos creativos. En su mente, la imagen de ser una políglota dinámica se transformaba en una nueva realidad. Esa constante búsqueda por automejorarse no era solo un objetivo, era una parte del viaje interno hacia la autenticidad. Sin embargo, cada avance también erizaba la espina de la inseguridad. Mientras practicaba, surgía la voz de la duda: ¿conseguiré realmente hablar con fluidez? ¿Seré bien recibida en esa próxima interacción? En esos momentos, se sentaba en silencio, respirando profundo y reafirmando ante el espejo que su valor no estaba en la perfección, sino en el esfuerzo de conectar. Claro que no todo era fácil. Había días en los que deseaba rendirse. Recordaba los momentos de su infancia, las veces que se sentía menospreciada por sus habilidades lingüísticas. Esa nostalgia la impulsaba a seguir adelante, a demostrar que había superado sus peores batallas. La imagen de ser una limpiadora que sorprende a millonarios al hablar varias lenguas se convertía, poco a poco, en un símbolo de su perseverancia. Una tarde, mientras practicaba con Sofía, la conversación se tornó en un intercambio de ideas sobre cómo podrían juntas organizar un evento enfocado en el multilingüismo. Fascinadas por las experiencias compartidas, comenzaban a esbozar una propuesta que incluía no solo la enseñanza de idiomas, sino también el arte de la comunicación emocional. Imagínate un espacio donde la gente no solo aprenda a hablar, sino a escucharse mutuamente, decía Sofía, sus ojos brillando con pasión. La idea parecía tomar vida, y Rosa sintió como las primeras raíces de una confianza renovada empezaban a brotar en su interior. Podían albergar charlas, talleres prácticos e incluso sesiones de intercambio cultural. Sin embargo, siempre detrás de esa emoción, permanecía el eco del comentario del hombre durante su taller anterior. Rosa sabía que enfrentar la crítica era parte de su crecimiento, y ahora comprendía que también significaba abrazar el desafío de comunicarse con una diversidad aún más amplia. Pero la noche en que finalmente decidieron moverse hacia adelante con su plan, un mensaje de Eduardo la encontró nuevamente. Escuché del interés en tu idea sobre el evento, creo que tendría excelente acogida. Pero ¿estás dispuesta a presentarlo ante un grupo importante? Sintiendo un nuevo remolino de incertidumbre, Rosa se dio cuenta de que estaba ante una bifurcación. Tomar la propuesta de Eduardo podría catapultar su sueño a otra dimensión, pero requería confrontar un nuevo nivel de vulnerabilidad y desafío. ¿Estaba lista para dejar atrás el miedo y abrazar lo desconocido una vez más? La decisión confrontó a Rosa en su esencia misma. Era tiempo de reclamar su historia no solo como limpiadora, sino como una comunicadora con un mensaje que podía dar a compartir desde un lugar de autenticidad. Se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el miedo a fracasar. Con el corazón latiendo enérgicamente, Rosa decidió que debía dar el paso. En aquel instante, se preparó mentalmente para la estrategia que le abriría puertas hacia un futuro que hasta ahora solo había visualizado en sueños. Estaba empezando a entender que cada intento, cada fallo y cada éxito eran partes cruciales de su camino. La llamada de Eduardo aún resonaba, y frente a esa nueva oportunidad, Rosa se preguntó: ¿qué pasaría si en vez de simplemente hablar, también nos atreviéramos a escuchar con el corazón? A medida que la idea florecía en su mente, el reto parecía más grande que nunca. ¿Estaría dispuesto a transformar su enfoque y crear un puente que uniera no solo lenguajes, sino almas? Rosa se sintió como si un nuevo amanecer hubiera llegado a su vida. Tras semanas de preparación y lucha interna, finalmente se hallaba frente a la oportunidad que había estado esperando.
Su primer gran evento sobre el multilingüismo estaba a la vuelta de la esquina y las emociones se agolpaban en su pecho, desde nervios hasta determinación. Había pasado de ser la limpiadora que temía ser juzgada a erigirse como una voz entre aquellos que siempre había admirado desde la distancia. El día del evento, Rosa se despertó con una energía vibrante. La noche anterior, había ensayado su presentación frente al espejo, cada palabra resonaba en su mente como un mantra de confianza. Había escuchado su propia voz decir que ya no era solo una limpiadora, había crecido, superado las barreras y tomado las riendas de su historia. Este era su momento, no podía permitirse fallar. Al llegar al lugar, el bullicio de las conversaciones la envolvió, pero en lugar de sentirse abrumada, como solía, se sintió empoderada. Con cada paso, la confianza la inundaba. Un mar de rostros se cernía frente a ella, todos curiosos, todos listos para escuchar. Mientras pasaba junto a los asistentes, recordó todos los momentos de duda, las risas burlonas que había enfrentado y la voz de su madre. Aquellas memorias se convirtieron en combustible. Cuando llegó el momento de empezar, Rosa respiró hondo y se dirigió al estrado. Las luces la bañaron, y aunque sus manos temblaban un poco, su voz salió clara y firme. Empezó a compartir su historia, esa misma que una vez le había parecido una carga, convirtiéndola en un puente hacia la conexión. Habló de sus experiencias con el aprendizaje de idiomas, de cómo cada uno le había permitido abrir no solo puertas, sino también corazones. Mientras hablaba, el ambiente cambió. Las miradas de escepticismo se fueron disipando y el interés genuino comenzaba a reemplazarlas. Se dio cuenta de que no solo estaba transportando conocimientos, estaba contagiando confianza a su audiencia. Recalcó que el verdadero poder de los idiomas no radica solo en la comunicación, sino en la comprensión y empatía que estos pueden crear. Al finalizar su discurso, el silencio contemplativo se transformó en un estruendo de aplausos. Rosa sintió que no solo había alcanzado su objetivo, sino que había logrado conquistar el corazón de aquellos que una vez la habían menospreciado. Se dio cuenta de que sus propios miedos habían sido un espejo de creencias limitantes que había aceptado, pero que ya no necesitaba llevar sobre sus hombros. En los días siguientes, su vida comenzó a cambiar rápidamente. Recibió invitaciones para compartir su historia en varias comunidades. Su propuesta de un programa de idiomas inclusivo, donde la vulnerabilidad se convertiría en un pilar de enseñanza, fue bien recibida. Las sesiones se llenaron de un público diverso, todos deseosos de aprender no solamente un idioma, sino también a escucharse y apoyarse mutuamente. Empoderar a otros se había convertido en su misión. El punto culminante llegó cuando recibió una llamada de un prestigioso instituto de idiomas que había escuchado de su innovador enfoque. Quería invitarla a desarrollar un programa formal basado en la metodología que había implementado en su comunidad. La oportunidad de formar una asociación con una institución reconocida le dio un inusitado sentido de valía y logro. Rosa abrazó el desafío, consciente de que había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Mirando hacia atrás, sus años de sufrimiento como limpiadora se transformaron en un testimonio de perseverancia. En lugar de ocultar su historia, ahora inspiraba a otros a cuestionarse su propia valía y a nunca dejar de luchar por quienes realmente eran. Rosa había encontrado su voz en un mundo que había estado tan determinado a silenciarla. El ciclo de pobreza del que tanto había anhelado liberarse comenzó a romperse, no solo para ella, sino también para sus hijos y todos aquellos que se sentían invisibles. Al final, cuando observaba las sonrisas de sus alumnos, reconoció que no solo había logrado conquistar el mundo de los idiomas, sino también había ganado un respeto invaluable por su propia historia. La transformación de Rosa fue concreta y auténtica. No era solo una limpiadora que hablaba varias lenguas, sino una educadora, una líder, y lo más importante, una mujer empoderada y decidida a trascender las expectativas. La vida la había llevado de la oscuridad a la luz, y ahora entendía que cada paso, cada error y cada acierto habían sido los ladrillos de su nuevo destino. Ahora, si estás aquí, hay algo que debes hacer. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperen ni un segundo más para compartir.